Ordinaria el día de hoy, Buenos días. 10:03 de la mañana, iniciamos la sesión extraordinaria número 53 del día de hoy, con el primer punto, que es la aprobación de la modificación presupuestaria del Departamento de Educación por 6 millones de pesos. Don Felipe. Buenos días, alcalde, buenos días a todos quienes nos escuchan. Me imagino que se está transmitiendo, ¿no? Sí, Imagino que recién sí, apareció. en la instrucción. Sí, Ya. apareció que está siendo transmitido. Ya, perfecto. Buenos días a todos, entonces, y apruebo, alcalde, la modificación presupuestaria. Gracias, don Felipe. Don Daniel, ¿cómo está su voto? Buenos días, señor alcalde, colegas concejales y toda la gente que nos ve. Apruebo, señor presidente, la modificación presupuestaria. Gracias. Señora Jimena Aguilera. Buenos días, alcalde. Buenos días, colegas y a todos quienes nos escuchan. Apruebo la modificación. Muchas gracias. Don Sandro Cartes Fuentes. Buenos días, presidente. Buenos días, colegas concejales. Buenos días, don Alejandro. Buenos días a los que nos escuchan también a través de Radio Perla y el Facebook de la Ilustre Municipalidad de Ranquila. Apruebo, presidente. Gracias. Don Claudito Rabanal. Buenos días, señor presidente, colegas, a todos los que están conectados. Apruebo la modificación presupuestaria, señor presidente. Gracias. Don Leonardo Torres. No aparece conectado, Sí, señor no me alcalde. contesta. Ya. Don Ok, Leonardo. yo también apruebo. Se aprueba entonces la modificación presupuestaria del Departamento de Educación. Segundo punto, aprobación modificación presupuestaria del Departamento de Salud por 160 millones de infracción. Don Felipe. Apruebo. Gracias. Don Daniel. Señor alcalde, esto fue expuesto igual por don Claudio y enviado a los correos, así que apruebo, señor alcalde. Gracias. Señora Jimena. Apruebo. Don Sandro. Apruebo, señor presidente. Don Claudio. Apruebo, señor presidente. Yo también apruebo. Se aprueba entonces la modificación presupuestaria del Departamento de Salud. Aprobación, pago cuenta de luz, última boleta. Bueno, dice Afire, pero en el fondo del municipal. Don Felipe. Apruebo, alcalde. Don Daniel. Apruebo, señor alcalde. Señora Jimena. Apruebo, alcalde. Don Sandro. Apruebo, señor presidente. Don Claudio. Apruebo, señor presidente. Yo también apruebo. Se aprueba entonces el pago de la cuenta de luz del servicio municipal atrasado. Aprobación de suscripción por 3 años de reloj control de registro de asistencia a funcionarios de planta y contrata, ya que excede el periodo alcaldicio. Don Felipe. Apruebo, alcalde. Don Daniel. Apruebo, señor alcalde. Señora Jimena. Apruebo. Don Sandro. Apruebo, señor presidente. Don Claudio. Apruebo, señor presidente. Yo también apruebo. Se aprueba entonces la suscripción por 3 años de reloj control de registro de asistencia para funcionarios tanto de planta como de contrata. Pasamos al cuarto punto, que es la exposición del caso judicial Romero Bamondes contra Municipalidad de Ranquil. Don Gonzalo Rojas, ¿está conectado? No lo veo. Bueno, ¿cómo es la cosa? Señora Claudia, ¿lo puede llamar, por favor? Y don Benjamín también. ¿Cómo si saben de que tienen que estar acá? Ay, ay, ay. Ahí se unió don Leo Torres. Alcalde, si se unió don Leonardo, ¿podría aprovechar de aprobar los puntos anteriores? Don Leonardo, votamos los puntos anteriores del acta, de la tabla del día de hoy. ¿Lo aprueba? Esas eran las modificaciones que quedaron pendientes, ¿no es cierto? Sí. Sí, correcto. Sí, las apruebo, señor presidente. Gracias. Y el reloj control.
El contrato que excede el periodo alcaldicio del reloj control. Lo apruebo. ¿La señora Claudia está conectada? Sí, sí está. ¿El link se lo mandaron a educación? Señora Claudia. Me da rabia. Oh. Señora Claudia, ¿está por ahí? A ver, tenemos un problema técnico. Le cortó la luz el segundo piso y estaban avisados. El Gonzalo se habló con él 10 minutos antes de empezar la sesión y estaba conectado. No se lo habrá cortado Señora también. Claudia, que baja a conectar. Señora Claudia, que baja a conectarse por el teléfono por último. Es que me da rabia. Oh. Y empezará a llover. Ya, voy a verlo yo mismo, espérame. Ahí está don Gonzalo. Buenos días, don Gonzalo. Buenos días, don Alejandro. Se nos perdió el alcalde ahora. Buenos días, don Gonzalo. Buenos días, don Daniel. Ahí está. Comenzó a llover, colega. Ojalá no tengamos mayores problemas con nuestros damnificados. Le va a tocar harto terreno, don Sandro, ahí. Tutuy. Ya estoy preparando las botas ya. Y lo advertimos al gobierno, pero bueno. Lo Gonzalo. Uy, Alcalde, don Gonzalo está conectado. don Gonzalo, por favor, lo estamos esperando. 6 ¿Está minutos. listo, alcalde? Don Gonzalo, ¿puede empezar a exponer, por favor? Gonzalo, ¿escucha al alcalde o no?
Ahora sí, Ya. Ahora sí, don Gonzalo, buenos días. buenos días. Es que me había llegado otro correo encima de la invitación anterior y estaba medio perdido, porque decía sesión extraordinaria, pero decía a las 2 y yo sabía que era a las 10, pero no sé por qué lo tenía encima. Alcalde, usted, de acuerdo al acta o a la citación que se entregó para informar sobre la situación de la causa laboral de Pedro Romero y Christopher Bamondes contra la Municipalidad de Rankin, ¿cierto? Y el plan de pago conversado el otro día con los jefes de finanzas, por favor. Perfecto, alcalde. Bueno, tengo aquí la liquidación, el juzgado de Coelemu, cuando ingresó la causa de vuelta de la Corte Suprema para el cumplimiento, que ingresó los últimos días de enero, había fijado un plazo de 60 días para que la municipalidad dictara el decreto de pago que se cumplía los últimos días de marzo. Y en la liquidación que ingresó en la causa, se considera el pago que condenó el tribunal para los dos demandantes, para don Pedro Romero y para don Christopher Bamondes. De todas maneras, es mayor el pago que le corresponde a don Pedro, porque ahí el tribunal consideró, aparte de que el despido era indebido, consideró de que tenía fuero. Entonces ahí ordenó pagar unas remuneraciones del tiempo que le faltaba para que dejara en teoría de estar vigente ese comité paritario. Entonces, lo que conversé, bueno, conversamos primero con el abogado de los demandantes, y lo que él planteaba era que están ya, ¿no es cierto?, a que se pueda hacer un pago parcializado, pero que la primera cuota o el primer pago en un principio nos pidió que fuera de 20 millones de pesos. Y en esas circunstancias y revisando un poco la disponibilidad presupuestaria, etcétera, se acordó que podía ofrecerse un primer pago de 15 millones y eventualmente el resto de la deuda parcializarla en cuotas que permitiera un valor de cuota que permitiera poder pagarse, que estimábamos cerca de unos 4 millones mensuales. Desde ese punto de vista, conversé con él, le dije que en realidad era bien difícil que pudiésemos llegar a los 20 millones, pero que podía hacerse el esfuerzo por un primer pago de 15 y el resto en cuota. Me dijo que ya, que lo viéramos y que tratáramos de hacerle la propuesta. Finalmente le hice la propuesta por un primer pago de 15 millones y le pedí que el resto fuera en cuota y que fueran 12 cuotas para que fuese un primer pago de 15 millones y el resto en 12 cuotas. Después cambió un poco la postura porque si bien en un principio había pedido 20 millones, después había estado de acuerdo en que fueran 15, pero después volvió como a tratar de que o sea, en realidad me dijo que los 15 millones igual le parecían insuficientes, que él esperaba que nos acercáramos más a los 20. Hicimos la revisión de nuevo y concluimos que se podía hacer un ofrecimiento para pagar una primera cuota de 17 millones y el resto también en parcialidades. Y en ese momento, bueno, el abogado el colega se llama Sergio Zúñiga. Sí, el señor Zúñiga, entonces después me dijo que en realidad no había ninguna posibilidad de que el pago se hiciera en esa cantidad de cuotas que nosotros le estábamos solicitando, porque sus clientes, en el fondo los demandantes, estaban
en la idea de exigir el pago máximo en 3 cuotas, que eran 3 cuotas como de 21 millones de pesos cada cuota. Bueno, bajo esas circunstancias yo le dije que en realidad no podíamos comprometernos a pagar la deuda de esa forma porque obviamente la disponibilidad de plata no estaba para pagarla en 20 millones de pesos. Entonces, bueno, después de esa conversación, además me planteó que cuesta, lo que pasa, alcalde, es que cuesta un poco conversar con el caballero, porque el caballero de repente dice una cosa y a los 5 minutos o a los 2 minutos está diciendo otra, entonces hay que seguirle un poco el hilo. Pero después insistió además en que él lo que quería o lo que estaba pidiendo era que además al momento en que se hiciera la transacción para acordar el pago, estuviese al día la deuda de AFC. Porque, bueno, hay que recordar que en el caso de don Pedro Romero tenía una cantidad de horas que hacía por código de, perdón, por estatuto docente, donde no se paga la cotización de cesantía, y la otra mitad, o un poco cerca de la mitad de la remuneración, se le pagaba por Código del Trabajo, donde sí, obviamente, se paga cotización de cesantía. Entonces, ahí hay una diferencia que el tribunal la consideró para decretar, en el fondo, la nulidad del despido respecto del demandante Pedro Romero. Entonces, para llegar al acuerdo para el pago de la deuda, nos solicitó que estuviese pagada la cotización de la AFC. Nosotros hicimos la consulta, hicimos los trámites en la AFC y nos encontramos con el problema de que la AFC tampoco tiene el sistema ideado como para poder pagar una parte de la remuneración por Código del Trabajo y las correspondientes, obviamente, cotizaciones, y la otra parte que no tiene cotizaciones por AFC, que es la del estatuto docente, excluirla. Entonces, además que la cuenta, en el fondo, la sacan ellos, pero hay que preparar el formulario mes por mes de cada uno de los meses donde no se pagó la cotización de AFC, y uno llevar los formularios hechos para que ellos hagan el cálculo. Entonces, el Departamento de Finanzas del DAEM preparó todos los formularios mes por mes, que eran aproximadamente, bueno, son 4 años en realidad, prácticamente 4 años, y se llevaron a la AFC, y la AFC además también nos informó que por la fecha de la presunta deuda, que era del 2018, eso estaba en una oficina de cobranza que se encarga, digamos, de perseguir esas deudas. El asunto es que hace el cálculo la AFC y el cálculo que hace es mucho más elevado que el cálculo que hacemos nosotros, en el entendido de que la cotización de AFC es el 3% de la remuneración, pero claro, nosotros, o como correspondería calcularla, se calcula el 3% sobre una remuneración de un poco más de 1 millón de pesos, pero la AFC, cuando toma la remuneración para hacer el cálculo, la toma completa, entonces calcula el 3% de 1.900.000 y tanto, entonces prácticamente el doble de la cuenta que saca la AFC de la que en teoría debiese ser la deuda. Y de todas maneras, igual sobre el valor nominal de la deuda se le agregan los intereses y los reajustes por el plazo, en el fondo, por pagarla atrasada. Entonces, hubo que se han entregado 3 o 4 oficios en la AFC para ver el tema de determinar efectivamente el valor de la deuda, y entiendo que ya debería estar más o menos solucionado, pero en el fondo es uno de los requisitos que nos está pidiendo el abogado de los demandantes para llegar al acuerdo de pago, tener al día la deuda de la AFC. Fuera de eso o sobre eso... La deuda de la AFC viene de cuándo?
No, alcalde, la deuda de la AFC se genera desde el año 2018 cuando el tribunal considera que, no, o sea, no es que el tribunal considere, sino que se genera desde el 2018 cuando el demandante pasa a tener esta dualidad, mitad código del trabajo, mitad estatuto docente, pero como obviamente el sistema electrónico con el que se ingresan las remuneraciones no permite ingresarla, digamos, separada, entonces aparece después la parte que es código del trabajo, aparece como una asignación dentro de la liquidación de sueldo, pero como la liquidación de sueldo se hace como estatuto docente, entonces ahí se genera esa diferencia, pero es por un problema del sistema informático, que de hecho el proveedor del sistema informático tampoco tiene la variedad para poder hacerlo separado. Entonces finalmente siempre se puede generar esa diferencia cuando hay un funcionario que se paga mitad por un estatuto y mitad por el otro, por código del trabajo en este caso. Entonces, al final lo que hace es como reconocer o constituir una deuda desde el momento que se dicta la sentencia, pero digamos hacia atrás, desde la fecha en que se pagó la última cotización de AFC. Entonces, en este caso sería hasta el mes del despido, el mes anterior a la fecha del despido y partiendo desde el año 2018. Porque de hecho en la misma época en la que se desvincula el funcionario, un mes antes había renunciado a sus horas de estatuto docente y había pasado a ser plenamente código del trabajo de nuevo, entonces esa diferencia ya no se le iba a generar. Pero después, claro, como se produce la desvinculación, no hubo más efecto sobre eso, pero se genera desde el 2018 cuando en el fondo empieza a tener esta dualidad código del trabajo y estatuto docente, pero tampoco es por una negligencia o una irresponsabilidad, sino que el mismo sistema informático el que no permite pagar con esa dualidad. Entonces, al final son como 30 y, pongámosle casi 40 meses, calculado a una cotización del 3% de la remuneración. La cuenta que saca la AFC es cerca de 8 millones de pesos de deuda, digamos, que habría que considerarlo también dentro de, o habría que considerarlo también para el pago, desde que, como le digo, el abogado, ¿cierto?, de los demandantes nos está solicitando para acordar el pago de la sentencia que esté al día la deuda de la AFC. Y en cuanto al pago de la sentencia propiamente tal, lo que estaría más o menos ok sería que se va a hacer un primer pago, que va a ser un pago de 17 millones de pesos para, ¿Eso está digamos, consensuado ya? o sea, los 17 millones de pesos en el fondo están acordados con el demandante, si la parte en la que no hemos llegado a acuerdo, alcalde, es en la cantidad de cuotas que se van a pagar después del primer pago de 17 millones de pesos y que eso va a depender directamente de la disponibilidad que se tenga para generar el valor cuota en el fondo, que es lo relevante aquí. O sea, En el fondo lo que a nosotros nos interesa es que esto no siga subiendo más, po. claro, en el fondo también... ¿Cuándo queda listo esto? Bueno, lo que pasa es que hay que hacerle la propuesta directamente al abogado de ellos, pero para hacerle la propuesta, independientemente de que se pueda hacer el tema paralelamente de ponerse al día con la deuda de la AFC, mientras podemos acordar el pago con el abogado de los demandantes, pero hay que tener claridad en cuanto a la cantidad de cuotas que se le puedan ofrecer para poder cerrar el acuerdo. ¿Y cuánto tiempo vamos a demorar en eso? Depende de la disponibilidad presupuestaria nomás, alcalde, o sea que... Si la Priscila usted había levantado la manito. Sí, quería aclarar un poco con respecto al pago de la AFC. Nosotros pedimos ya la liquidación para el viernes de la semana siguiente. Eso quiere decir que tienen hoy y lo que resta de la otra semana la AFC para indicarnos ya específicamente el monto que tendríamos que pagar y con eso saldamos la primera parte, que es ya tener el pago de AFC ok. Con posterioridad a aquello podemos negociar cuánto va a ser el valor
primera cuota que vamos a cancelar y cómo podríamos pagar el restante. Pero ya al menos el tema de AFC quedaría saldado más tardar el día viernes de la siguiente semana, porque esa es la fecha que establecimos de liquidación. Por lo tanto, la AFC está, entre comillas, obligada a entregarnos la información antes de ese viernes para nosotros poder tramitar el pago. Ya, de todos modos, yo necesito que sea transparente, porque está la sensación de que va pasando un día y esto va subiendo. Entonces, don Gonzalo, yo necesito que sean claros en ese sentido, para que los colegas concejales también tengan la información, no se enteren por afuera y tengan la información oficial, que es la nuestra, que en el fondo no es que todos los días va subiendo, no es que cada mes va subiendo. Entonces por eso necesito que sea claro en ese sentido. Porque a mí no te había levantado la mano para después volver la palabra a Gonzalo. Sí, buenos días. Precisar que la gestión con la AFC la venimos realizando desde hace bastante tiempo, que la AFC, cuando se tomó conocimiento y nosotros le informamos de esto, que se trataba de una situación judicial y que había cierta prisa, ellos tomaron el valor completo, como se indicó, y lo envió a la empresa de cobranza judicial, entendiendo que, como se trataba de una situación que tenía un origen en el 2018, tenía que hacerse un cálculo global. Nosotros fuimos y representamos a la instancia judicial, a la cobranza judicial que se llama ORPRO, y esa situación no correspondía, y explicamos lo que ya señaló Gonzalo, que había un porcentaje que era casi la mitad solamente lo que debería calcularse, y se formó ahí una situación compleja entre ORPRO y la AFC, situación que ayer ya la dejamos saldada, finiquitada, en el sentido que conversamos con las autoridades de ORPRO y de la AFC y le dijimos, por favor, pónganse de acuerdo, porque aquí no puede ser que ustedes estén pasando la información unos a otros, y lo concreto es que hay un compromiso ya formal de que el día viernes ese monto definitivo va a estar, y con eso podemos, como señaló Priscila, podemos ya dar por cerrado el tema de la AFC. Ahora, estando ya cerrado el tema de la AFC, lo que pasa es que el juicio, cuando se terminó, pudo haber habido un avenimiento inmediatamente, y en ese avenimiento, bueno, eso lo puede explicar el abogado, generalmente cuando se hace ese avenimiento se determina, mire, le pagamos esto y esta situación se termina acá, se formaliza obviamente ante el tribunal y finalmente esta situación queda resuelta. Sin embargo, como lo señaló don Gonzalo, la contraparte no estuvo disponible para ese acuerdo y exigió que se pagara este tema. Yo creo que sabiendo, y aquí hay que decirlo, que esta deuda se generó en el año 2018, cuando la misma persona que demandó era quien tomaba las decisiones respecto de cómo se procesaba este tema. De manera que aquí yo creo que hay un juego, pero no es el caso de analizarlo. El tema es que se va a concretar y se va a eliminar esta deuda con la AFC, y obviamente ya no existe esta idea de que va a haber una prolongación indefinida en el tiempo del incremento de la remuneración. No sé si fui claro en la explicación, pues es una cosa más o menos técnica, pero lo concreto es que la próxima semana esta situación queda resuelta, se paga, y solamente entonces hay que limitarse a acordar la modalidad de pago a la contraparte. Y en eso el abogado puede ser más explícito que yo, obviamente. Eso, alcalde. Don Claudio, usted había levantado la manito. Gracias, don Benjamín. Sí, señor presidente. Buenos días, don Benjamín. Buenos días, don Gonzalo. No lo había saludado. Mire, voy a ser bien sincero. Yo, dentro de lo que puedo entender, a lo mejor puede que yo esté equivocado, no soy abogado, no entiendo mucho. Hasta donde yo manejo la información, el hecho de que lo que aumenta el hecho del pago de la AFC. Ya, se habló de que eso se cancelaría una semana más, y con eso ya se podría decir que la deuda se mantendría. Eso es lo que he ido entendiendo también. Sí. Me llama la atención el hecho de que ya esté definido zanjado, de que se hable de negociaciones y de cuotas. Yo creo que aquí lo que dependeríamos de ver la postura pienso yo, de la contraparte, pues. El abogado si acepta cuotas o cosas así, porque por lo que yo veo en el juzgado está zanjado. ¿Ya? Entonces, ojalá se dé la situación de que se acepte que se fijen cuotas y todo. Por eso que, para mí, yo creo que esto tiene que agilizarse el trámite, una, por el hecho del
del aumento que es mensual, como bien lo que decía el señor alcalde, por lo que yo he ido entendiendo, pero me preocupa eso, o sea, de hecho que ojalá acepten la posibilidad de cancelar en cuotas, porque aquí, por lo que yo veo en la información que yo haya sacado está todo zanjado. Entonces aquí, ojalá se logre que se fijen que nos den facilidad de pago. Todos sabemos el tema, pero y que no se tomen acciones que nos puedan afectar. Eso, señor alcalde, yo creo que esto hay que agilizarlo lo antes posible y ver el mecanismo de pago. Ojalá, como les digo, se pueda dar la situación que acepten cuotas, pero que yo veo que esto está zanjado. Eso, señor presidente. Don Gonzalo, respóndale a don Claudio. ¿Tenemos Sí. negociación? ¿En qué estado estamos en eso? No, si al menos desde ese punto de vista, el abogado de los demandantes siempre desde el principio se conversó y supo que nosotros no tenemos la posibilidad de poder pagar el valor de la sentencia mediante la dictación de un decreto pago y pagarla todo de un viaje, y no hay ninguna opción. Por lo tanto, él también sabe que la opción que tiene de que se le pueda pagar es al menos recibir el pago parcializado, porque si no, la otra alternativa es que pueda ejecutar la sentencia y realizar bienes municipales y en el fondo hacer la plata a través de remate y embargo y ese tipo de cosas, cuestión que aparte de que es más larga, es más complicada. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, yo creo que está zanjado el hecho de que nos van a recibir el pago. Pero ¿usted cree o lo conversó? O sea, lo tenemos súper conversado, como le digo. Esto es lo que tiene que transparentarle los concejales, porque en el fondo queda la sensación de que estamos en el aire. No, alcalde, si lo que le digo yo es que lo tenemos súper conversado y se va a pagar en cuotas, pero también, como le digo, me ha ocurrido que yo cuando converso a veces con el abogado de los demandantes, en un momento dice una cosa y después como que cambia un poco de opinión. Entonces, no podría asegurarme mientras ¿Cuándo firmamos entonces el avenimiento? El avenimiento hay que acordarlo, alcalde, y se tiene que aprobar por el Consejo Municipal para que yendo con la certificación de que se aprobó el Consejo Municipal se presenta al tribunal y el tribunal lo aprueba. ¿Y esto cuándo? Como le digo, si esto se podría solucionar a la brevedad posible, si lo que hay que saber es cuánta es la cantidad de cuotas que nosotros estamos en disposición de poder acordar para pagar, porque yo en el último acercamiento que tuve con el abogado de los demandantes les dije, ya, ok, vamos a tener que pagar la deuda de la AFC, vamos a pagar un primer pago de 17 millones de pesos y le pregunté que cuántas cuotas esperaban ellos poder recibir, porque como le digo, la primera vez había dicho que habíamos hablado hasta de 12, después en la última conversación dijo que no iban a hacer nunca más de 3, entonces, ¿cuántas cuotas podían ellos recibir? Y me contestó diciendo, no, pues que nosotros le ofreciéramos un número de cuotas. Entonces, cuando se pueda determinar, por ejemplo, podemos ofrecer 6 cuotas de, por decirle 5 millones de pesos, o 7 millones de pesos, 8 millones de pesos, no sé, la cantidad de cuotas, se las vamos a ofrecer, ellos seguramente nos van a hacer una contrapropuesta, pero el acuerdo no debería demorarse más allá de 1 o 2 días. Si lo que pasa es que hay que tener la claridad en cuanto a la cantidad de cuotas que se va a poder ofrecer. Señor presidente. Perdón, señor presidente. Tenía levantado yo la mano, Claudio. Ah, ya, no, yo la tenía levantada, gracias, pero dele nomás. Señor presidente, Gonzalo, muy buenos días. Don Benjamín, muy buenos días. Don León. Si se llega a un acuerdo, ¿estas cuotas que quedan fijas o también quedan sujetas a que puedan ir subiendo? No, lo que pasa es que el Código del Trabajo ya le permite en este caso, cuando habla del procedimiento ejecutivo del cumplimiento de la sentencia laboral, el Código del Trabajo dice que usted puede acordar la forma de pago, pero si acuerda la forma de pago, tiene que acordar la forma de pago y el monto. Entonces, cuando se aprueba la transacción dice
por decirle, 62 millones en una primera cuota de 17 millones y los otros 45 en 5 cuotas de 9, ¿ya? Y ahí hacen los 62, por decirle, y ese es el monto de la deuda, y cumpliendo con eso, se paga. Lo que habitualmente ocurre es que cuando usted llega a un avenimiento en materia laboral y se fijan cuotas, ¿cierto? Y plazos para pagar, y por cualquier circunstancia uno paga, por decirle, una cuota, 2 cuotas, y a la tercera cuota deja de pagar, lo que ocurre ahí es que la ley le permite al juez, en el caso de juicios laborales, castigar la deuda hasta en un cierto 50%. Entonces, finalmente, ese es el apercibimiento que contempla la ley para el caso del incumplimiento. La deuda se mantiene fija mientras uno vaya cumpliendo, digamos, con el acuerdo de pago. Si uno incumple el acuerdo de pago, ahí es donde el juez puede aumentar la diferencia de la deuda, la puede aumentar hasta en un cierto 50%, o sea, 3 veces la deuda. Por eso que le permite a uno acordar la forma de pago y el monto, porque ya la ley, en el fondo, supone que uno sabe que tiene que pagar, porque si no paga, la deuda se puede repetir hasta 3 veces. Ese es como el mecanismo que tiene la ley para asegurar el pago del acuerdo. Ok, muchas gracias, Gonzalo. Colega, no sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿Está más claro o todavía quedan algunas lagunas de esto? Don Felipe, don Claudio, Jimena, Daniel, don Sandro. No, a mí me queda claro, alcalde. Don Claudio. No pensaba, me acuerdo años atrás, llegó un minuto que cuando tuvo el tema de usted con la administración anterior, vino la abogada de ese tiempo, hizo un planteamiento en el Consejo, no se puede hacer eso, aunque sea de carácter reservado, para ver directamente la postura de ellos. Lo digo a modo de si se puede hacer, ¿no? Don Gonzalo, ¿podemos generar esa instancia? De que ¿Tenemos un venga nivel de la abogada comunicación para y- generar esa confianza? Yo pienso que sí, alcalde, no debería haber problema en poder generar alguna reunión junto con el abogado de la parte demandante, que incluso se podría hacer, como dice don Claudio, se podría hacer reservada y por videoconferencia y lo podemos conversar directamente con él. Ya. ¿Les Digo parece, yo, colega? porque una vez se hizo, por eso digo yo, Sí, por supuesto. puede quedar todo más claro. Ya está. Le encargamos eso entonces, don Gonzalo, generar esa instancia para que nos comente y lo programamos. Lo importante y que los colegas también les quede claro que no va a ir subiendo mes a mes. No, Porque porque esa es ahora la sensación, ahora porque esa es la sensación de angustia que nos queda a todos, de que mientras no se resuelva, ni se firme el avenimiento, esto va subiendo. Entonces yo creo que usted les transmite la tranquilidad de que no es así. Lo que pasa es que ahora, claro, pagándose la deuda de la AFC, se termina la deuda previsional y con eso se convalida el despido y ya deja de generar el efecto que produce la ley Busto, en el fondo, que es producto de la nulidad del despido cuando hay deuda previsional, que genera una remuneración hasta todos los meses, digamos, hasta que se convalida el despido, pero ahora ya estando pagada la deuda previsional la otra semana, va a dejar de, o sea, va a quedar convalidado el despido, termina de operar, digamos, el tema de la nulidad del despido, y sobre eso ya uno va a tener la tranquilidad, además de que no habiendo deuda previsional, no se puede pedir en el fondo el apercibimiento del arresto, cualquier otro apercibimiento que se pueda perseguir, porque ya se va a acabar la deuda previsional. Y sobre eso después lo que se persigue es el pago de la sentencia, como cualquier sentencia en el fondo. Pero deuda previsional que en el fondo nos rebota. Es que claro, porque es una deuda, por eso que técnicamente, alcalde, en los juicios laborales, cuando son en contra de la administración del Estado, por lo general no se aplica la nulidad del despido, porque pueden ocurrir estas circunstancias en que sin que exista ningún tipo de negligencia se generan esas deudas, pero son deudas que se generan para atrás a raíz de una declaración judicial que es de ahora, ¿me entiendes? Entonces, ahora en el 2021 se está generando una deuda, pero que es del 2018. Por eso que
por lo general, o la corriente o la doctrina es que no se le aplica la sanción de la nulidad del despido a los órganos de la administración del Estado, pero ya, bueno, obviamente todo eso se alegó en su oportunidad y qué sé yo, y el tribunal falló en contrario. Eso es uno de lo que se acostumbra, que no se aplique la nulidad del despido al órgano de la administración del Estado, porque la nulidad del despido parte de la base que existe una negativa injustificada a pagar las cotizaciones previsionales del trabajador. Cuestión que aquí no ocurre, aquí no hay una negativa injustificada de pagar las cotizaciones previsionales del trabajador. Lo que ocurre aquí es que el tribunal genera una situación a través de una declaración judicial que crea una deuda que además es de hace 4 años atrás. Entonces ahora cuando uno la quiere pagar, además la tiene que pagar con intereses, con multa y con reajuste. Por eso que suena tan... es extraña la situación, porque uno dice, pero ¿cómo me van a estar encaletando una deuda que tiene 4 años? Por eso que no debiese ocurrir. Y por eso que, por lo general, los juzgados del trabajo no le aplican la nulidad al despido a los órganos de la administración del Estado, porque pasan estas situaciones y que además complican, porque nosotros, como decía don Benjamín, ya vamos a cumplir 2 meses tratando de pagar la deuda de la AFC, porque ni siquiera la AFC sabía cómo se podía pagar. Y el único perjudicado finalmente termina siendo la municipalidad, que tiene que, con el atraso, tiene que terminar pagando más, por una situación que además no depende de nosotros. Ya. Perfecto. Alcalde. Vamos entonces. Dígame. Sí, bueno, después de toda la exposición, lo que a mí me preocupa es lo siguiente. Acá el municipio va a tener que pagar una cantidad de recursos que realmente perjudica el patrimonio municipal. Y esto no conlleva algún tipo de sumario, alguna investigación de por qué llegamos a esta situación, porque me parece que el daño al patrimonio municipal es gravísimo y obviamente aquí hay que ir viendo responsabilidades por haber llegado a esta situación, ¿o no? Yo creo que sí, pero lo primero, tratemos de pagar esto. Si bien es cierto, la desvinculación por necesidades de la empresa se vio justificada y se vio también tomada de razón por Contraloría, por la Tribunal, por la Inspección del Trabajo, por tanto no existió ahí irregularidad en eso. Lo que se fue dando en el camino pasa más quizá por un tema administrativo de hacia atrás, lo que es el tema de la AFC. Pero sí, primero pongamos de esto y después vemos las acciones que podemos seguir para esclarecer más bien, más que responsabilidades, quizás negligencias que se cometieron años anteriores en las cuales nosotros no estamos. Ya. Bien. Gracias. Sí, don Sandro, perdón, no había visto su mano. Presidente. Sí, dígame. Presidente, bueno, con respecto a la información que entrega el asesor jurídico, ¿cierto, don Gonzalo? Tiene que ver con respecto a lo que es la parte judicial, lo que realmente compete a los tribunales, hacer todo este tipo de cosas. Pero, como decía Felipe, a mí también me preocupa esto, porque los fondos que se van a sacar para poder cancelar esta deuda son de patrimonio municipal y que realmente se podían haber invertido en otras cosas, en realidad. Entonces, también es bueno aclarar eso, de qué ítem se van a sacar estos recursos lo dijimos el otro día, para poder cancelar esta deuda. Lo dijimos el otro día, don Sandro, en sesión, las cuentas que se iba a eliminar, en este caso, se iba a rebajar desde compra de áridos, lo cual afortunadamente lo tenemos cubierto con la DOH. Lo dijimos el otro día, lo dijimos, lo pusimos. Sí, lo dijo el otro día, señor alcalde, eso. Que no vaya a afectar otra cosa, y como dijo don Felipe, es bueno aclarar y transparentar esto, porque son situaciones que también se debe sacar lección a futuro y que no se vaya a cometer a lo mejor o alguna situación parecida y que vaya al final a rebotar a
y perjudicar a la comunidad en general, que son recursos En que ese sentido, don Sandro, usted pierde cuidado de que todo el área social, el área de mantención, el área de transporte escolar, todo lo que tiene que ver con la comunidad en directo beneficio de personas, está resguardado. Afortunadamente contamos con un presupuesto, lo cual tiene varios ítems que se van rebajando, se van cortando algunas colitas, pero todo lo que es ayuda social, lo que es de emergencia, lo que es transporte escolar, que van de directo beneficio a la gente, eso nunca va a ser tocado porque está aprobado. Quizás lo vamos a ir aumentando con fondos externos, como nos llegó de emergencia, pero en ningún caso va a ser. Pero Y eso es bueno, comentamos el otro día las cuentas que van a ser rebajadas. es bueno que se sepa, presidente, porque como se transmiten los consejos ahora extraordinarios, también es bueno que Sí, la pierdan para mejor cuidado. claridad y transparencia. Por Eso es supuesto, pierdan cuidado. presidente, muchas gracias. Ya pues. Gracias a todos. Gracias, don Gonzalo, don Benjamín. Señor Don presidente, Claudio. ¿cómo se va a fijar esta reunión? Sí, pero la reunión la tiene que comentar Gonzalo de acuerdo a la disponibilidad que mantenga el abogado para poder conectarse con nosotros de manera... Sí. Ya, ok, Ok, gracias. ya. Gracias. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego.